Gracias, Luciana. Regresamos. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Es constitucionalmente legal? ¿En qué casos sí y en cuáles no? ¿Cuál es la nueva posición jurídica al respecto ante una situación de sobrepoblación en los penales donde muchos presos están anticipadamente purgando una sentencia que aún no les dictan? Pero ¿cómo aplica en estos casos de peligrosidad? Converso con nuestra colaboradora Gabriela Vargas. ¿Cuál es el contexto? Gabriela, gracias, muy buenas tardes. ¿De qué estamos hablando? Buenas tardes, Jania, muchísimas gracias por la invitación. Pues como bien señalas, el tema de Rosario Robles ha puesto sobre la mesa nuevamente qué está pasando con esta figura, esta medida cautelar, la prisión preventiva que se ejerce y que ha llevado a la cárcel a miles de mujeres y hombres, ¿no? Y tenemos varios casos relevantes aún. No solo el caso de Rosario Robles, también tenemos por ahí un caso que destaca, el de la excomisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Yoli García, que también está en una circunstancia de prisión preventiva a pesar de su condición de salud delicada y también no se ha visto favorecida para cambiar su condición y que pueda seguir su juicio en casa, como miles de casos similares, Jania, porque nos debería de preocupar y con mucho la cantidad de personas que en nuestro país han sido privadas de la libertad y que aún ni siquiera se avisora cuándo serán sometidas a un juicio y no tienen ni siquiera conocimiento de por qué han sido apresadas, Jania. Nos dices que no solo es el caso mediático, y por supuesto donde todo el mundo lo está siguiendo, es el caso de miles de personas, mujeres y hombres que se quedan encerrados y sobre todo afectan pues a la población de escasos recursos que no tiene la posibilidad de conseguir una defensa y se tienen que quedar con la defensa, la defensoría de oficio o incluso presos internos que no hablan español, ¿no? La comunidad indígena, por ejemplo, que tampoco tiene una defensa y no sabe ni siquiera por qué están adentro de la cárcel. Así es, Jania, efectivamente, como bien lo refieres, hay estudios documentados muy serios como el del CIDE y la Asociación Intersecta que han dado a conocer los abusos que existen de la prisión preventiva en nuestro país y los datos que nos proporcionan son verdaderamente preocupantes, porque fíjate que en el contexto de la pandemia, Jania, pues se incrementó como nunca se había dado desde el 2005. Imagínate que aumentaron las prisiones preventivas en un 8.5% entre 2019 y 2020, lo que nos dice que 8 de cada 10 personas entraron a los centros penitenciarios sin una sentencia, Jania. Y peor aún, como bien lo refieres, en el caso de las mujeres, pues esto se ha agudizado porque en comparación con los varones, ellas han sufrido en un 15% en relación al 8% de ellos, mayor ingreso a las prisiones en esta calidad preventiva, lo que evidentemente está afectando a familias y sobre todo tú y yo sabemos que en los estudios de mujeres, muchas de ellas son cabezas de familia. Así es. Y supuestamente el cambio, la transición de nuestro sistema penal y nuestros códigos era para agilizar estos trámites y resultó lo contrario, ¿no? Porque esta medida cautelar que violenta la presunción de inocencia se invirtió, ahora es primero te encarcelo y después investigo. Efectivamente, la reforma que se dio al artículo 19, lo que se hizo es aumentar el catálogo de delitos que podían ameritar esta prisión preventiva y pues incluso de alguna manera condiciona a los jueces casi a dictarla de manera oficial, porque muchos de ellos están en un proceso que aún no se inicia y como ya lo referí con anterioridad, primero son víctimas de encarcelamiento y privación de la libertad y en muchos casos como estas mujeres que hablabas o las comunidades indígenas sin siquiera tener quien les diga en su lengua, ¿verdad? Ha sido en perjuicio de miles de inocentes que se encuentran ahorita en prisión preventiva, Janet. ¿Y por qué se sigue utilizando? ¿Por qué se sigue utilizando esta medida cautelar que ya ha sido denunciada como violatoria de derechos fundamentales de las personas? Porque ya la pusieron, les gustó, les da flojera cambiarla, trabajar otra vez
sí está previsto en la Constitución y todo lo que está dispuesto en nuestra Constitución se debe de acatar. Sin embargo, y esto es lo interesante, es que como ya hemos tenido recomendaciones internacionales, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por aplicar esta figura, lo que, como bien refieres, violenta la presunción de inocencia y encarcela a mucha gente sin el debido proceso, precisamente va a haber una revisión de la aplicación de esta disposición del artículo 19 constitucional para que los jueces tengan libertad de interpretación y sea esta medida una medida de carácter excepcional, que fue como nació, Jania. Era una medida de carácter excepcional para evitar que posibles delincuentes o personas que cometieron delitos graves se pudieran fugar, ¿no? O que no se tuviera, o que se expusiera a otros ante dejar en libertad a gente peligrosa. Sin embargo, lo que nació como excepción ahora se ha vuelto la regla y será muy interesante escuchar el análisis que va a hacer la Corte, entiendo que esta semana, sobre esta figura, Jania. Pues mira, por lo pronto, sobre este análisis ya hay proyectos del ministro Aguilar Morales. Decía que la clasificación de la clasificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es tan solo un disfraz. Fuerte esta declaración, es un disfraz, una simple denominación formal que no corresponde con su forma de operar ni con sus consecuencias nocivas, pues queda claro que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos, sino que priva de ellos. Vamos a estar al tanto de este proyecto, por supuesto, y de la resolución que dicte la Suprema en relación a la cárcel, presumiendo que son todos culpables en lugar de lo contrario. Gabriela Vargas. Así es, Jania, que terminemos con esta pesadilla de pena anticipada que están viviendo miles de mujeres y hombres y sin efectiva reparación del daño cuando salen de ese encarcelamiento preventivo y que desafortunadamente les trae consecuencias psicológicas, familiares, patrimoniales. Esperemos que se resarce este daño, que tengamos un pronunciamiento de la Corte en pro de los derechos humanos como lo dispone nuestra Constitución en su artículo 1 y confiemos en ello, querida Jania. Cuando esté esta resolución estaremos al habla, Gaby, para conocer cuál es la lectura de la misma. Muchísimas gracias, Gaby Vargas, especialista en protección de datos y derechos electorales. Muchísimas gracias. Gracias, Jania. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí todos son culpables y si demuestran lo contrario, ya veremos. De eso se trata. Vamos a estar al tanto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutitos. Acompáñenos. Jania Nobel, a las 5.